para entender dónde encajar, dónde situar, cómo construir el nido de un movimiento de educación nacional y popular, que es lo que creo que tenemos que hacer entre todos. Yo creo que es bastante importante entender lo siguiente. La educación popular en América Latina nació y se desarrolló sobre todo vinculada a sectores campesinos y vinculada a países o regiones de América Latina donde los sistemas escolares no se habían desarrollado de la manera como se desarrolló el sistema escolar. Sabemos, la idea de educación común sarmientina fue una idea que tuvo como desplegarse por el enorme impulso de la inmigración, por las características de esta sociedad, también por las características de la distribución de la propiedad agraria, ¿sí? Porque contando en Argentina por la gran propiedad agraria, por el sector chacarero entrerriano, Santa Cruz, entonces la idea de una educación común basada, pudo extenderse, basada además, ¿sí?, en ese terror de Sarmiento cuando dice en la primera página del Facundo volverá. Entonces se desarrolla tratando de combatir a Facundo, tratando de que no vuelvan a ser, porque vuelve a nacer en la Argentina. Entonces ese Facundo que vuelve a nacer, a mí me gusta más Estanislao López, pero vamos a hablar de Facundo. Ese Facundo que vuelve a nacer, no vuelve a nacer como el campesino colombiano, no tiene nada que ver. Resulta que en la Argentina la educación popular empieza a tomar fuerza cuando en Argentina hay muchos pobres, cuando la injusticia social se profundizó de una manera tremenda. Ahí empieza a tener espacio la educación popular en Argentina, pero ya no es la educación del campesinado, sino más bien la educación de sectores que han sido, muchos de ellos han sido trabajadores urbanos, proletarios, industriales, trabajadores del campo, pero de un campo capitalista, como es el campo de la Argentina, con el trabajo asalariado del peón rural. Entonces, van quedando, por la crisis que yo creo que comienza mucho antes del 2000, pero digamos, la crisis que se hace tan profunda en el 2000, pero tenemos que mencionar por lo menos una de las fechas anteriores, que es la crisis de fines de los 80, porque nosotros encontramos muchísimos centros de educación popular que nacen entonces, corredores escolares que nacen entonces. Entonces, lo que quiero decir es que la identidad del sujeto de la educación, una educación popular, digo popular en el sentido de emancipadora, en ese sentido digo popular, ¿sí?, es distinto, hay que caracterizarlo de otra manera y necesitamos estas caracterizaciones como la que hacía Sayad para poder entender cuáles son nuestros educandos, quiénes son aquellos que tienen y quiénes somos nosotros también, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros de la educación? En un movimiento con una educación nacional y popular, el sujeto debe ocupar el lugar central de esta construcción. Debe ocupar el lugar central, no puede ocupar el lugar central de esta construcción ni un programa, ni una propuesta tecnológica, ni una propuesta tecnocrática, ni una propuesta de gestión descarnada, sino que tiene que ser otra cosa. Y esto es lo que hay que construir entre todos. Entonces, yo espero que desde un rato podamos realmente avanzar en algunas cosas como para darle estructura y permanencia al movimiento. Y sobre todo, me parece que eso va a ser posible en la medida en que arraiguemos, no solamente arraiguemos el movimiento, sino que partamos de comprender muy bien cuáles son las necesidades, las demandas, ¿sí?, y no solamente las necesidades y las demandas de la gente, sino también que podamos en un diálogo con la gente construir, ¿sí?, construir demandas, construir propuestas, construir política educativa. Hay que producir política educativa. Porque, ¿saben qué? No basta con decir, yo puedo decir acá grandilocuentemente,
hay, como dije a la mañana, hay un sector que puede estar articulado, más tecnocrático, más tecnoburocrático, ¿no? Y nosotros estamos con la educación nacional y popular. ¿Pero qué quiere decir, no? Entonces tenemos que poder no inventarlo, sí tratar de deconstruir eso, porque cuando decimos educación nacional y popular, estamos poniendo un enunciado que es como un significante vacío, pero con cierta ubicación, al cual hay que llenarlo de contenidos que tengan mucha vinculación con la realidad, con las posibilidades de la historia, y con aquello que viene de nuestra historia. Entonces eso hay que... Y después me encuentro con los compañeros de los bachilleratos populares, por ejemplo, que vienen y dicen, bueno, nosotros tenemos un bachillerato popular, nos pasaba en la provincia, nos sigue pasando ahora con gente que viene al Congreso a decirnos, estamos trabajando en el bachillerato, pero ¿por qué? Porque no pudimos entrar, porque son jóvenes que no pudieron entrar por X razones, porque trabajan, porque no pueden en ese horario, a una escuela estatal, y entonces se agruparon y entonces nuestra organización o un grupo de vecinos armó esto y ahora hace 7 años que trabajamos y no tenemos legalidad alguna. ¿Qué hacemos? Entonces ahí empieza todo un problema que desordena absolutamente a la idea del viejo sistema educativo, la idea tradicional de ese maravilloso sistema educativo argentino. Y también desordena el esquema de que hay escuela pública, ¿sí? Escuela privada, en el sentido tradicional, y nada más. Y no es así, porque aparecen jardines, aparecen escuelas primarias, aparecen centros maternales, bachilleratos, que están hace mucho tiempo y que necesitan algún tipo de legitimación. Porque están ahí porque el Estado no llegó, por eso están ahí. Muchísimos de ellos piden, de alguna manera, un subsidio o algo estatal, pero porque el Estado no está cumpliendo. Entonces, eso lo pongo ahí para que veamos que es muy complejo todo esto. O cuando encontramos que nuestras propias escuelas están rechazando a los chicos que vienen de la villa, o cuando nos encontramos con que en un lugar, yendo hacia La Plata, que hay una urbanización, unos edificios monoblocks muy lindos, a donde van desde hace muchos años, están viviendo ahí y fueron vendidos de manera en la década del 90, muy accesible a empleados modestos, ¿sí? del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y hay 2 escuelas que están en una villa muy cercana. Resulta que los habitantes, la escuela está en el medio de la urbanización, ¿no? De las torres. Entonces, resulta que la gente que vive en las torres hizo un camino alambrado para que los chicos de las 2 escuelas lleguen, de las 2 villas, lleguen a la escuela y no contaminen el resto. Entonces, digamos, nuestra sociedad es una sociedad que está teniendo muchas más fracturas que la que tenía en los años 30, los 40 o los 50. Muchas más.